Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a M95 y a este programa que es lo mejor de cada casa. Hoy tenemos invitado a una persona que es empresario desde toda la vida prácticamente, es cofrade también, un cofrade significativo en Marbella y por supuesto que político, aunque no sea político profesional, pero ya ha estado en un momento dado. Después dejó de tener esa faceta y ahora ha vuelto recientemente como próximo candidato a la alcaldía por un grupo político en concreto de ámbito local, podemos decir. Se llama Paco Gómez o Francisco Gómez Palma. Paco, bienvenido. Muchas gracias. He dicho yo que eres una especie de político guadiana. Bueno, soy un empresario al que le preocupa su pueblo y que tuvo una aventura política y que desgraciadamente nos tomaron el pelo, tanto a los que formamos parte de esa agrupación política que es Ciudadanos como al pueblo de Marbella. Y bueno, ahora me han ofrecido ser candidato otra vez, partido municipalista, que es lo que me ha gustado de este proyecto, que es municipalista, que se llama Por mi Pueblo, y donde todas las decisiones referentes a Marbella, de programa, listas, todo se toma única y exclusivamente en Marbella. Es un partido que lleva ya unos cuantos años de trayectoria, está presente en 14 municipios, en las 3 mancomunidades y en las próximas elecciones va a concurrir a unos 35 o 36 municipios de la provincia de Málaga, solo en la provincia de Málaga. Tengo entendido que este partido surgió en Benamocarra, de ahí se ha ido extendiendo. Tú has hablado de que las decisiones se toman en cada pueblo, o sea que hay autonomía. Pero ¿cuál es entonces el nexo de unión entre todos esos partidos locales? Bueno, es un único partido, pero que funciona de forma descentralizada. Cada municipio toma sus decisiones, pero no debemos olvidar que en los distintos municipios que conforman la provincia de Málaga hay 2 vías de inversión hacia esos municipios muy importantes, como son las mancomunidades y la Diputación. Y el hecho de ir de presentarse en muchos municipios, aunque cada uno funcione de forma autónoma, es que al final, al ser un único partido, esos votos que se obtengan pues te pueden dar representación en las 3 mancomunidades, que de hecho ya las tienen. El partido gobierna en las 3 mancomunidades y te puede dar representación en la Diputación, que no olvidemos que hay muchísimos proyectos que se ejecutan, por ejemplo en Marbella, que están financiados o cofinanciados por la Diputación. Nadie tiene por qué justificarse porque se presenta en política por un grupo o por otro grupo, pero tú serás consciente de que siempre habrá una parte del ciudadano que dirá: este hombre ya quiso estar en política con Ciudadanos, no le resultó la cosa y ahora va por otros caminos, algún interés particular llevará. A esas personas que opinan de esa manera, ¿tú qué le dices? Pues que no me conocen. Me diría que no me conocen. Aquellos que me conocen saben perfectamente cómo soy y bueno, te diría que te puede ir a empresarios de Marbella y preguntarle cómo soy, pero te puede ir también a gente que me han visto criarme desde pequeño, que es gente de Miraflores o de la Dina Pastora, del Puente Málaga, que me conocen desde chico, donde tengo buenos amigos. Yo, de hecho, por mi pueblo me propuso antes de verano ser candidato y le dije, yo tengo muy claro de lo que vivo, que es de mi empresa, y le dije que necesitaba un tiempo de reflexión y de unos cambios que se estaban haciendo en la empresa, que para mí es lo prioritario. Si me daba tiempo, pues le podría decir que sí, y si no me daba tiempo, pues le tendría que decir que no, porque tengo muy claro que el día que que vuelva a no estar en política, porque esto es un tema temporal, yo volveré a mi empresa y mi familia va a vivir de mi empresa, no va a vivir de mi sueldo de concejal o de alcalde.
Paco, al final de ese proceso de reflexión que has tenido para aceptar esta candidatura, ¿qué fue lo que tuvo más peso? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte a dar el sí? Bueno, primero que ya como se anunció en prensa, habíamos terminado el proceso y la empresa nuestra, la empresa familiar, pues va a ser la primera empresa familiar de Marbella que cotice en bolsa, que será esa transformación que estábamos haciendo en la empresa y que me iba a liberar de mucho tiempo, o de hecho me iba a poder permitir dejar de dedicarle tiempo a la empresa y dedicársela a mi pueblo, que es Marbella. Yo creo que mi padre siempre nos enseñó que hay que devolver parte de lo que te da la vida. A nosotros Marbella nos ha dado mucho. Creo que Marbella está en un momento muy delicado. Se avecinan unos años que espero que todos los indicadores estén equivocados y al final no haya la crisis que todo parece ver que va a ser así, que va a ser una crisis muy delicada. Y creo que estamos en un momento muy importante para Marbella. Marbella en estos años de bonanza desgraciadamente no ha crecido al ritmo que han crecido otros destinos turísticos competidores nuestros. No solo hablo de nuestros vecinos, como por ejemplo el desarrollo que ha tenido Fuengirola o el desarrollo que ha tenido Benavís o el que ha tenido Estepona, que ha sido espectacular, sino de otros competidores nuestros a nivel europeo. No debemos olvidar que nuestro turismo extranjero es muy importante y una vez te montas en un avión en Múnich o en Londres o en París, te da igual hacer 2 horas para llegar a Málaga o hacer 2 horas para llegar a la costa italiana o a la costa francesa. ¿Qué crees tú que es lo que ha fallado en Marbella para que no estemos, en tu opinión, al mismo nivel que Benavís o que Estepona, por ejemplo, siendo efectivamente Estepona un caso muy llamativo de la transformación que ha habido, ¿no? Pues mira, yo creo que lo que ha habido es una falta de planificación. Creo que hay una falta de criterio de modelo de ciudad. Antes, cuando se presentó el plan anterior, el que se aprobó, que después se anuló, era una ciudad cebolla, que le llamaban, por capas concéntricas, cuando Marbella siempre ha sido todo lo contrario, ha sido dispersión. De hecho, el modelo urbanístico de la Costa del Sol, prácticamente todo el arco mediterráneo, se desarrolló aquí en Marbella en los años 50 y 60, con las grandes urbanizaciones, cuando se creó Guadalmina, Nueva Andalucía y todo eso. Y ahora, hace pocas semanas, la corporación, bueno, en este caso la alcaldesa, en un almuerzo, empezó a hablar de un concepto que es la ciudad de los 15 minutos, que es un concepto que se desarrolló en París, para la ciudad de París. Creo que Marbella y París no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, como no hay un modelo de ciudad, no hay un proyecto de ciudad, no sabemos dónde queremos estar dentro de 25, de 30 o de 50 años, pues lo que se va haciendo es se va parcheando. Y ahora hago aquí una reparación, y hago una rotondita aquí, y ahora no sé qué, pero no hay un modelo de ciudad diseñado en el que se planifique por cuatrienios, por quinquenios, por el plazo que sea, las obras a ejecutar en cada uno de ellos para llegar a conseguir ese modelo de ciudad. Un ejemplo clarísimo, que lleva 20 y tantos años implementando ese modelo de ciudad, que lo tuvieron claro hace 20 y tantos años, es Málaga. Málaga decidió recuperar el centro histórico, que estaba muy deprimido, decidió recuperarlo a base de peatonalización y se estableció un programa, un plan, para ir haciendo aparcamientos en todo el perímetro de ese centro histórico para poder ir peatonalizando. Bueno, ahí está el éxito de lo que ha sido la revitalización del centro de Málaga, que eso ha llevado a que se haya abierto la ciudad al mar, que Málaga vivía de espaldas al puerto, y que se haya concentrado un interés no solo de residentes que se vienen de otros sitios a residir a Málaga, sino de empresas de instalarse en Málaga, tremendo. Además, un factor muy importante es que en Málaga se ha desarrollado la infraestructura cultural hasta un límite insospechado hace 20 o 30 años, ¿no? Y eso ha hecho que Málaga tenga un atractivo especial también desde la perspectiva cultural. Sí, y a mí eso es uno de los factores que me dan muchísima pena de Marbella. En Marbella tenemos un patrimonio histórico y una cultura brutal. La villa romana
de Río Verde es quizás de las más importantes que se conservan en la península ibérica. La basílica paleocristiana es única, las termas. Si nos venimos, bueno, el castillo, que es de origen romano, que después se reformó por parte de los árabes, pero es de origen romano. Algunas conducciones, de hecho la vía Augusta pasa por Marbella, el puente romano forma parte de la vía Augusta que iba desde Cádiz hasta Roma. Pero si nos venimos ya a algo más reciente, los primeros altos hornos civiles de la historia de España están en Marbella, están en la finca La Concepción, en la carretera de Istán. Seguramente mucha gente de Marbella, y ya no te voy a decir los que han venido después, no sepan eso, porque no se pone en valor. No tenemos un arqueólogo municipal, no tenemos un museo de la historia de nuestra ciudad, que es tan rica y tan extensa. La minería en Marbella fue importantísima, la agricultura fue importantísima, el comercio, Marbella era cabeza de partido, y todo eso, pues desgraciadamente no se transmite. Sí, además todo eso que tú has dicho vendría muy bien para desmentir con hechos, con testimonios, lo del famoso pueblecito de pescadores, que es una falsedad, o se diría una fake, se diría hoy día en el lenguaje actual, y que sin embargo ha arraigado de tal manera que cíclicamente uno vuelve a escuchar lo del pueblecito de pescadores. Que cuando yo digo esto una y otra vez, no es porque tenga nada en contra de los pescadores, que efectivamente siempre ha habido pesca en Marbella, y de hecho es lo único que el turismo no se terminó cargando, la pesca, porque la minería desapareció, la industria, la agricultura, sin embargo la pesca permaneció. Pero no responde Marbella nunca a ese estereotipo, a ese arquetipo de pueblecito de pescadores, pero bueno. Efectivamente, yo he contado alguna vez la anécdota de que en una cena coincidí con Alfonso Gerlo en la misma mesa, y él estaba contándole a unos señores de fuera la anécdota de que no, cuando yo vine y compré el Marbella Club, esto era un pueblo de pescadores que no había ni teléfono. Pues no se enteró muy bien. Y como ya había escuchado esa historia más veces, le dije a Alfonso, igual le ha pasado mucho tiempo y el tema bucólico del pueblecito pescador y tal queda muy bien y no lo recuerdas con exactitud, pero tú viniste en el año 46 con tu padre, el príncipe Max, a ver a tu tío Ricardo Soriano. Él no estaba fuera de la ciudad, os alojasteis en una venta que más o menos estaría por donde está la venta Los Pacos, porque el hotel comercial en la Plaza de África estaba lleno, y os prepararon un picnic y os metisteis en Santa Margarita a hacer el picnic y tal, y ya cuando después volvió tu tío a Marbella y tal, estuviste unos días con él y os fuisteis a Madrid, tu padre le pidió a Ricardo Soriano que le localizara al dueño de la finca porque la quería comprar. Y la finca Santa Margarita se la compró a Margarita Martínez, abuela de Paco Hostos, el padre Paco Hostos, el misionero. Se la compró a peseta el metro, 180.000 metros, 180.000 pesetas, desde Madrid por teléfono. En aquella época, mi abuelo Manuel Gómez Beltrán, que se dedicaba a la agricultura, él era agricultor, él se dedicaba a cultivar uva moscatel, que se exportaba él casi todo lo hacía pasas, y se exportaban las pasas principalmente al Reino Unido. Tenía algo más de 400 jornaleros, y no era ni mucho menos el agricultor más grande que había aquí. O sea, la finca del Ángel, lo que hoy no es Andalucía, esa era la mayor finca del término. Sí, tenía 13 millones de metros. Guadalmina, que en aquella época era agrícola, don Norberto Goizueta también tenía un montón de agricultores más que mi padre. Había otras fincas mucho más grandes, el Coto de los Dolores, por ejemplo, y en Marbella no había 400 pescadores. O sea, solo un agricultor tenía más jornaleros que pescadores había en Marbella, y era un agricultor tamaño medio grande, pero no era desde luego el que más jornaleros tenía. Con lo que, bueno, Marbella siempre ha vivido de comercio, agricultura y minería. ¿Y teléfono había? Hombre, la centralita estaba en casa de mi abuela. O sea, mi abuela era la encargada de la centralita. Había que pedir conferencias, no había central automática, pero eso es otro cantar. Ya Edgar Neville se encargó de que la pusieran porque tenía que pasar su artículo diariamente a Madrid y tenía dificultades. Sí.
Eso no lo sabía. Pues es verdad que en los años 60 la primera centralita automática que hubo en Marbella fue gracias a la asistencia de Garneville, un personaje de Marbella al que habría que reivindicar también, no solamente ya como director de cine, que últimamente es de culto realmente, sino como personaje ilustre que estuvo en Marbella y que amó Marbella y la difundió. Pero bueno, eso es historia que a ti y a mí nos gusta mucho. Sí, pero vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, dime quién fue Chechu. Chichu. Chichu. No, Chechu, es Chichu. Soy yo. Tú eres Chichu. Sí, así me llamaban de pequeño en casa y bueno, y mis primos y eso. De hecho, ya hace ya muchos años que no me llaman Chichu en casa. Pero todavía hay algunos primos míos que me siguen llamando Chichu. No sabes de qué viene, ¿no? No tengo ni idea. No sé por qué, pero vamos, yo fui Chichu siempre hasta que me fui interno a Madrid, más o menos. Pero todavía, ya te digo, todavía hay primos míos que me llaman Chichu. Tú eres el menor, ¿no? Yo soy el menor de 7. Menor de 7, hombres y mujeres. 4 mujeres y después 3 hombres, que desgraciadamente mi hermano Mauricio en el año 73 falleció en una operación de anginas. Una operación de angina, tiene hueso el asunto, ¿no? Una operación tan elemental. Sería alérgico a la anestesia, claro. Bueno, lo operó un médico que por ahorrarse el anestesista lo anestesió él y se lo cargó. De hecho, lo condenaron, pero cuando la amnistía de Franco, pues se acogió a la amnistía y pudo volver a ejercer. De hecho, falleció hace unos 10 años aproximadamente. ¿Cómo fue tu infancia o cómo recuerdas tú tu infancia en Marbella, en una familia donde otra cosa posiblemente no serían, pero emprendedores al máximo? Sobre todo tu padre, ¿no? Sí, la verdad que mi padre fue una persona, un culo inquieto, como se suele decir, ¿no? Rebello y lagartija, ¿no? Mi padre, mira, cuando estalla la guerra civil, en el año 36, mi padre tenía 11 años. Van a casa de su padre, a la finca, que entonces vivían ellos, mi abuelo era propietario de la finca La Caridad, enfrente del Hotel Guadalpín, donde está Pepe Moreno, bueno, ahora se llama, ¿cómo se llama la discoteca esa que hay ahí ahora? Bueno, el Hotel NH, no confundir con otra Caridad. No la finca La Caridad de San Pedro, que exactamente, que era la de Roca, no, en Marbella, justo enfrente del Hotel Guadalpín. Fueron por 3 veces a la finca a buscar a mi abuelo para matarlo. Casualmente una persona que hemos conocido hasta que se murió no hace muchos años y que, bueno, de hecho tenemos tratos con su familia y bueno, las cosas de aquella guerra civil. Y en una de las veces que fueron a la finca, él no estaba, pensaba que había matado a la familia, entonces mi abuelo perdió un poco la cabeza. Y mi padre se tuvo que hacer cargo, era el hombre de la casa, porque su hermano mayor estaba en el frente. Entonces un poco pues era el... Que tu padre entonces era un adolescente prácticamente. Bueno, un niño. Aunque estaba mi abuela, que tenía unos arrestos importantes, pero bueno, él era el hombrecito de la casa. Y él pues recogía bicicletas viejas, las arreglaba y las vendía. Ya se buscaba la vida. O sea que se quedaba solo y de hambre no se moría. No, después le pidió a mi abuelo permiso, cuando ya mi abuelo se recupere bien, y vuelve, le pide permiso para cultivar un trocito de la finca que no se cultivaba para cultivar fruta y verdura temprana, que se pagaba más cara. Tal que después se fue a la mili y cuando volvió, a él el campo no le gustaba, pero casualmente lo primero que monta es un negocio relacionado con la agricultura, que es alquiler de maquinaria. Le pide permiso a mi abuelo para no trabajar con él y se independiza. Y pues a partir de ahí, pues una carpintería mecánica en sociedad con Juan Duarte. De aluminio, ¿no? No, carpintería de madera. De madera. Pero mecánica, no con serrucho, ya con maquinaria. Ya. Una agencia de transportes, construcción de carreteras. De hecho, la carretera de Benavís, el trazado que había hasta hace poco que se ha reformado, ese lo hizo mi padre hace 50 o 60 años, no más 60 años. Cines, tanto exhibición como producción de cine, hoteles, bingos. Produjo con José María Forqué. Sí, mi padre produjo 9 películas, no sé si todas con José María Forqué, pero sí que la gran mayoría las produjo con José María Forqué. La más conocida es Madrid Costa Fleming. Que se estrenó en el Cine Liceo.
Yo no se hizo el estreno en el Cine Liceo, vino... Sería un escándalo, me imagino. Sí, vino África Prat, que era una de las protagonistas, que era un mito erótico en aquel momento en el cine español, Juanjo Menéndez, en fin, fue muy concurrido aquel estreno. Sí. Eso yo tendría, eso creo que fue 77 o por ahí. Sí. Y estaría recién abierto el Cine Liceo. 77 o quizás antes. 76, pero vamos, sí. Justo después de... Sí, por esa fecha. Sí. Cuando empezó ya a haber cierta apertura. Y yo pues tenía 6 o 7 añitos, evidentemente a mí no me llevaron ese estreno de esa película, porque la temática no era para niños pequeños. Sí, yo estuve en ese estreno, yo ya no tenía 6 añitos, tenía bastante más. Bueno, tendría pues 15 o 16. Y recuerdo que, ese cine tuvo bastantes éxitos de proyecciones. Por ejemplo, cuando se proyectó Rocky, estuvo una semana donde había colas que daba la vuelta al edificio para entrar a ver Rocky. Con Fiebre del Sábado Noche ocurrió igual, y con el estreno de esta película, pues aquello fue otra apoteosis, ¿no? Aquellos tiempos. Yo la cola más larga que recuerdo fue en el cine Alfil, que llegaba hasta el Instituto Río Verde. Claro. Daba la vuelta por lo que era el Banco Jerez y bajaba por toda calle Finlandia, ahora notario Luis Oliver, hasta el Banco Jerez, con El Imperio Contraataca. Claro. Yo no he visto una cola más larga que esa nunca. Y eso ya era más reciente. Sí, eso creo que era 81, 82, no sé. Bueno, ¿el dueño del Cine Alfil te cobraba la entrada o no? No, yo afortunadamente no pagaba. Y los amiguetes que venían conmigo tampoco. En el anfiteatro había unas butacas en primera línea que siempre tenía el cartelito de reservado. Sí, eso además mis amigos les gustaban venir conmigo porque aunque llegáramos justo a la hora, siempre teníamos sitio y solíamos ir a los matinales de los sábados. Y aquello, no sé si era por normativa o qué, pero en todos los cines que tenía mi padre, que llegó a tener 42 cines, había, creo que eran cuatro butacas o 6 butacas con la chapita de reservado. Yo no sé si para la autoridad o lo que sea. La cosa es que como las autoridades no debían venir a los matinales de los sábados, pues allí nos sentábamos nosotros. Pues mira, justamente tu padre, que tú sabes que tu padre uno se lo encontraba por la calle, se paraba a hablar y podía estar media hora hablando, ¿no? Justamente yo una vez le pregunté eso que tú has dicho de las plaquitas, y eran para las autoridades. Pues mira, yo no lo que pasa es que él decía que las autoridades, no, lo que tú acabas de decir, no acostumbraban a ir, entonces él disponía libremente cuando le parecía, cuando sabía que una autoridad no iba a ir, pues disponía para que quien quisiera, ¿no? Yo lo que con más añoranza recuerdo de esos matinales es cuando salíamos del cine. Allí había 2 momentos, que era antes de entrar, que te paraban el carrillo de Benito y compraba, bueno, era el Corte Inglés, allí tenía de todo, chucherías, pero también tenía roscos y te vendía lotería. Tenía unas chocolatinas extraordinarias. Era la bomba. Y después cuando salías, en la puerta del Banco de Jerez, donde hoy está Mango, se ponía un señor que en otoño vendía castañas y el resto del año vendía pulpo asado. Las patas estas de pulpo seca asadas, tan típicas de aquí que desgraciadamente ya no se ven. Yo me acuerdo que te vendía el cucurucho con una pata de pulpo entera asada con tu limoncito, 25 pesetas, costaba lo mismo que son ahora 15 céntimos. Que era lo mismo que costaba la entrada de cine, del matinal. La entrada de cine, hubo un tiempo, el matinal del otro cine, de la Alameda, que costaba 12 pesetas, el matinal. Y la sesión de tarde-noche costaba primero 18 pesetas y después se pasó a 25. Que yo recuerdo que mi abuela siempre nos regalaba para ir al cine. Y siguió regalando 25 pesetas cuando el cine ya costaba 125, 150, ya daba 25 para ir al cine. En fin. Bueno, cuando llega el momento, Paco, de ir a la universidad, tú te inclinas, bueno, hay un cambio de interés, ¿no? Sí, yo la verdad es que, claro, cuando eres joven, quizás que tomemos las decisiones a una edad o con una experiencia inadecuada. Lo lógico es que yo me hubiera decidido por hacer dirección de empresa desde el primer momento, pues bueno, pues por seguir con la empresa familiar. Pero a mí me interesaba mucho el diseño industrial y me gustaba mucho, de hecho es lo que quería hacer. Pero en aquella época no existía la carrera de diseño en España, en el año 88
no existía, había unas academias y tal. Entonces yo me quise ir a estudiar diseño a Milán. Era una carrera de 5 años que hacían los 3 años, creo que eran los 3 primeros años eran comunes y después los 2 últimos hacían la especialidad pues ya de moda o industrial o de coches o de lo que fuera. Y a mi padre aquello no le pareció como una carrera demasiado seria. Y entonces lo que más me interesó, no siendo diseño industrial, fue arquitectura. Pero cuando llevaba 4 años de arquitectura, cuando terminé el 4.º año, a lo largo ya del 4.º año me empezó a interesar mucho el tema de la economía, la empresa y tal. Y cuando terminé el 4.º año me cambié a dirección y administración de empresas, que me decían que si estaba loco, que con media carrera ya aprobada, que me iba a cambiar y tal. Y me cambié y la verdad es que, bueno, me ha ido muy bien, afortunadamente, porque todo lo que aprendí en esos 4 años de arquitectura me ha servido para una de las ramas de actividad de nuestra empresa, que es la promoción inmobiliaria, aunque es verdad que hace ya pues 11 años que no hacemos ninguna promoción y en Marbella, desgraciadamente, desde que llegó Gil, pues no hemos puesto ningún ladrillo, no hemos hecho ninguna obra nueva desde que llegó Gil, entre otras cosas por evitar unos problemas judiciales, sí, porque estaba la cosa... Que tu padre tenía claro que había que ser honrado y además aparentarlo. Sí, mi padre siempre ha sido muy recto y eso nos lo ha transmitido a nosotros, aunque el camino sea más largo, el camino recto, el camino honrado, siempre da mejores frutos y es más seguro. El otro puede ser más rápido cogiendo atajos, pero al final te trae problemas y lo que él siempre decía, tú tienes que salir a la calle todos los días con la cabeza alta y no tenerte que cruzar de acera, y yo intento seguir su ejemplo. Antes de llegar a la universidad hay un largo periodo en que tú estudias en un colegio inglés, sí, lo que te hace que domines el inglés como el español. Yo con 4 años, mi hermano Mauricio acababa de fallecer y no sé, porque bueno, mis hermanos estaban en Málaga, en el colegio de Málaga, en Cerrado de Calderón, y yo no sé si a mi madre le dio cosa, siendo tan pequeño, mandarme a Málaga, y entonces aquí se le ocurrió la feliz idea, y la verdad es que estuvieron muy acertados, de mandarme a Swans, que estaba recién abierto. Y bueno, Swans era una pequeña ONU, porque allí estábamos estudiantes de todos lados, entonces el idioma común era inglés, de hecho solo podías hablar en inglés, excepto en la clase de español y en el recreo. Con lo que yo con 13 años, yo hablaba mejor inglés que español, cuando hablaba dormido hablaba en inglés, y había muchas cosas que las pensaba en inglés y tenía que traducirlas al español. Y mi padre me mandó interno a Madrid. No sé si, yo creo que es que no le gustaba mucho eso de que hablara mejor inglés que español. Y la verdad es que esa base de inglés que aprendes de pequeño, pues a mí no se me ha olvidado. Es verdad que hay algún vocabulario, alguna expresión, pues que igual la tengo por ahí escondida y no la recuerdo bien, pero enseguida, en cuanto te pones a hablar, se activa. Y yo la verdad es que, bueno, sí, hablo afortunadamente español casi como inglés. O sea, inglés casi como español. Después tienes una etapa que estás en París, sí, por lo tanto aprendes francés también. Sí, en la carrera que Dirección y Administración de Empresas, yo el 3er año de carrera opto por elegir irme 6 meses a Londres y 6 meses a París. Te tenías que ir a 2 países distintos, uno obligatoriamente era el inglés, que era o bien Irlanda o bien Londres, yo elegí Irlanda, y el otro pues podías irte a Milán, a Múnich o a París. Y la verdad es que cuando empecé la carrera ya lo sabía eso y me puse a estudiar francés y bueno, hice un semestre en París de la carrera y además te obligaban a estudiar y trabajar. Y estuve viviendo y estudiando y trabajando en París. El francés es verdad que después de venirme de allí lo he usado muy poco. Lo hablo, pero desde luego ni parecido al inglés. Durante mucho tiempo tú eres la cabeza visible, el máximo responsable del grupo de empresas Alfil.
Por cierto, ¿por qué se llamaba Alfil? ¿Por qué el cine se llamaba Alfil, el grupo de empresas Alfil? Ni idea. Lo que sí es verdad es que mi padre siempre ha tenido muchísimos negocios, que el nombre empezaba por AL, no sé por qué. Alfil, Cine Albéniz, Cine Almanzor, Cine Alexandre, Cine Alameda. ¿Por qué? No lo sé. Y Grupo Alfil es porque como nuestra sede estaba en el edificio donde estaba el cine y el hotel, porque ese edificio no era de oficina originalmente, era un hotel, se adoptó el nombre de hecho, cuando yo me incorporo a la empresa en el año 97, mi padre, según me incorporo, me nombra director general de la empresa, y una de las cosas que yo hago es formar empresa. Mi padre lo gestionaba todo más como negocios individuales y yo tengo otra mentalidad quizás más, normal. Mi padre nació en 1925 y estudió las 4 reglas. Yo sí tenía más concepto de crear marca, de crear empresa, más que negocios, que a mi padre le fue extraordinariamente bien, pero no había una identidad de marca de la empresa en su conjunto. ¿El grupo de empresas Alfil en qué ámbitos sectoriales y geográficos se mueve actualmente? Pues mira, nosotros geográficamente, la sede está en Marbella, y aunque ahora vayamos a cotizar en la Bolsa de París, la sede va a seguir estando en Marbella. Va a seguir siendo una empresa española radicada en Marbella, con lo que nuestros impuestos se pagarán aquí, y eso al final pues acaba redundando en beneficio de las arcas de Marbella, porque donde más se pagan impuestos al final esos municipios pues acaban recibiendo una parte, un plus. En Marbella lo que tenemos es alquileres y el Hotel Baviera, y tenemos algún terreno, como por ejemplo el solar que hay bajando del puente colgante hacia abajo, que está de aparcamientos. Ese es nuestro, que hace 20 y tantos años vino la gerencia del casco antiguo a pedirnos permiso para usarlo de aparcamiento, pues para aliviar la falta de aparcamiento que hay en Marbella, y bueno, y se lo prestamos o lo permitimos que se aparcara ahí mientras hacemos algo con ese solar. Ese solar estaba sujeto a un plan especial que ya está prácticamente terminado, y pues mientras no lo edificáramos, pues ¿qué le ganábamos nosotros teniendo el solar cerrado con la falta de aparcamiento que había? Entonces pues bueno, accedimos a dejárselo. Después tenemos presencia también en Estepona, en Fuengirola, en Torremolinos, en Málaga, en Almería y en Córdoba. Principalmente nuestro negocio en todos los sitios son alquileres, a excepción de Fuengirola, que explotamos el único complejo de cines que tenemos, que lo tenemos la verdad que más por temas románticos que por tema económico, porque el cine ya no es viable. Que se llama Alfil. Se llama Alfil, exactamente. Y que tiene una virtud especial para la gente que nos gusta el cine, que hay cine europeo. Allí hay que ir a ese cine a ver cine europeo. Sí, hace tiempo que mi hermana, la que lleva el complejo aquel, hablando con casas de películas y demás, tomó la decisión de una de las salas dedicarla a un cine un poquito menos comercial, por llamarlo de alguna forma. Que además eso conecta directamente con aquella sala de arte y ensayo en que convirtió tu padre el cine Alameda en los años 70. Se proyectaban películas de Bergman, de Fellini, de Pasolini, de Liliana Cavani, en fin, cine que no se podía ver en otros lugares. O sea, el cine para los muy cafeteros. Para los muy cafeteros, pues mucha gente aprendimos a ver cine ahí, justamente. Sí, ese tipo de cine que se hace ya muy poquito, pues cuando hay algo nosotros sí lo ofrecemos, pero ya la mayoría del cine es comercial, y la verdad es que el cine, con el tema de las plataformas, pues se ha hecho un negocio poco rentable. De hecho, fíjate, aquí en Marbella, La Cañada Cinesa, después de 20 y tantos años, se ha ido y ahora entra una empresa nueva, porque no
Desgraciadamente el negocio del cine es un negocio no a extinguir totalmente, pero sí a reducirse mucho y se quedará en las grandes ciudades. ¿Estos cines de Fuengirola son los únicos que tenéis ya? Sí, sí, sí. De haber tenido 50 y tantos o 40 y tantos, ¿no? 42 cines, pero cuando eran Salas una sala con 1000 y pico butacas, exactamente. Bueno, hay una faceta de tu grupo de empresas, yo diría altruista o solidaria, que es la residencia de estudiantes que tenéis en Málaga, que todos los años concedéis una serie de becas para estudiantes con un excelente expediente, ¿no? Sí. Mi padre, la verdad, que siempre fue una persona muy abierta a ayudar a la gente. De hecho, yo recuerdo una señora que trabajaba en casa. No sé si su marido había tenido un problema con su barco de pesca, que algún temporal lo había roto, no sé exactamente qué fue, o que él era marinero y quería comprarse un barco, pero mi padre le prestó a esa señora el dinero para que su marido se comprara un barco de pesca, dinero que devolvieron íntegramente, y muy agradecido. Y la verdad es que no sé, supongo que habrán fallecido ya ese matrimonio, porque yo era muy pequeño cuando aquello, y entonces mi padre siempre ha sido de ayudar a la gente que ha podido, que ha venido a pedirle algo coherente y tal. Y cuando abrimos la residencia, mi padre siempre tuvo la cosa de solo haber estudiado las 4 reglas, que era sumar, restar, multiplicar y dividir. Y a él le gustaba mucho, la verdad que para su edad era un avanzado. Él hubiera estudiado Derecho, encantado de la vida, porque le encantaban las leyes, le encantaba el derecho. Y de hecho, después de incorporarme yo a la empresa, me dijo, dice, si no fuera por la sordera, estudiaba Derecho para ejercer de abogado gratis para la gente sin recursos. Bueno, en la vejez, ya con mucha vejez, dejó de ser sordo. Bueno, no, seguía siendo sordo, lo que pasa es que la tecnología avanza y le hicieron un implante coclear, pero eso fue ya con 75 años. Yo te lo digo porque yo a veces me paraba a hablar con él y le tenía que gritar porque no se enteraba. Y un día que me lo encontré y empecé a gritarle, como que estoy sordo. Exactamente, me dijo, no me grites, como que no estás sordo, no, es que me han operado. Sí, sí. Pero ya era con 75 años que le hicieron esa operación, ya no era para eso. Y entonces él, cuando abrimos la residencia, oye, yo no pude estudiar y tal, pero yo quiero que los chavales, y además él siempre ha sido muy exigente con nosotros, muy de esforzarnos, de hacer las cosas muy bien. Y dijo, yo quiero ayudar a chavales, pero que se esfuercen, gente que... Entonces se decidió hacer este programa de becas, que están basados no en las rentas, porque para eso hay otro tipo de becas, sino solamente en el expediente académico. Y todos los años, llevamos 10 años, becando a los 30 mejores expedientes que nos presentan cada año. Pues son 300 niños ya los que se han aprovechado de esta beca. Que es un buen número, sin duda. Hombre, 300 niños y el importe que hemos gastado en becas, entre becas y ayudas, en torno a 600.000 euros en estos 10 años. Porque además que eso es otra cosa de mi padre, que él Marbella la quería con locura, y mi madre. A mí mi pasión por Marbella, por la historia de Marbella, eso me la ha inculcado mi madre. Pero mi padre siempre Marbella era... De hecho, él en el negocio de la producción podía haber seguido, pero ya cogió tal volumen que se tenía que ir a vivir a Madrid, y él nunca quiso irse de Marbella. Entonces dejó el negocio de la producción de cine, porque él no estaba dispuesto a renunciar a vivir en Marbella. Entonces todos los chicos de Marbella, empadronados en Marbella, tienen, independientemente de su expediente, tienen un descuento en el alojamiento, pues eso por decisión de mi padre, era su voluntad, y lo seguimos manteniendo. Paco, ¿qué es lo mejor de tu casa? De mi casa paterna, mi madre. Y de mi madre es un espectáculo de que es una joven de 97 años, ¿no? Una joven de 97 años, con una cabeza privilegiada, con unos valores y un corazón que no le cabe en el pecho. Es con la dureza que ha tenido en su vida, no ha tenido suerte, ¿eh? Cuando ella tenía 11 añitos, iba a cumplir 12, fusilaron a su padre el 16 de febrero del 37 en la puerta del cementerio San Bernabé. Los nacionales fusilaron, las rencillas de aquí. Mi abuelo era secretario del ayuntamiento, y pues las rencillas de aquí
pasó lo que pasó. A un abuelo mío lo fusilaron los nacionales y al otro estuvieron a punto de darle el paseillo los rojos, como se decía entonces. Y no eran ni los rojos ni los nacionales, eran la barbarie de una guerra civil, que es algo que no cabe en cabeza humana. Hermanos contra hermanos, primos contra primos, pegándose tiros. Pero bueno, pues fusilan a su padre. De hecho, ella es la última que lo ve con vida. Ella va al arresto municipal a llevarle algo de comer a las 11 o las 12 de la noche, y esa madrugada lo fusilan. Y después vivir en la posguerra siendo la hija de un fusilado aquí tampoco fue fácil. Eran 9 hermanos, no tuvo una vida fácil, y después, para remate, el fallecimiento de mi hermano, y aún así es una mujer extraordinaria. Y de la casa a mi casa, de la familia que yo he formado, sin duda alguna mi mujer. Bueno, mis hijas también, pero mis hijas no serían como son si no fuera por mi mujer. Que además tu mujer, digamos, tuvo que renunciar a determinados aspectos de su vida, sí, por estar contigo. Yo a mi mujer la conozco en la carrera, en la universidad. Ella era la número 1 de la promoción. Cuando terminó de estudiar entró a trabajar en Coca-Cola. De hecho, entró en un programa de prácticas y antes de cumplirse el plazo de las prácticas ya le habían hecho un contrato indefinido. Ella entró a trabajar en Coca-Cola con 21, a punto de cumplir 22 años, y se viene para acá con a punto de cumplir 25, que es cuando nos casamos, y en ese corto espacio de tiempo ella era directora regional de operaciones, que era la persona dentro de Coca-Cola España, porque no era en la embotelladora, no es como Red del Sur o Survega, que se llama ahora, sino ella era la responsable dentro de Coca-Cola España del embotellador de la zona centro y de los embotelladores de toda la cornisa cantábrica, manejando con aquella edad pues, presupuestos de miles de millones, y con una carrera profesional por delante bestial. Y ella renunció a su carrera profesional por casarse conmigo y venirse aquí. Y después, aparte de eso, es que es una persona con una determinación constante, tenaz, inteligentísima, y gracias a Dios pues eso se lo ha transmitido a las niñas, y tengo 3 hijas que son 3 soles, con unos expedientes académicos brillantes y tan buenas como su madre. El balance es bueno, excelente. Yo siempre digo que soy un tío con suerte. Tuve la suerte de nacer en la familia que nací, tuve la suerte de nacer en un sitio como Marbella, que eso es una suerte de muy poquitos, y tuve la suerte de dar con la mujer que tengo. Además de todo lo brillante o todo lo exitoso que estás contando, como todo ser humano has tenido tus momentos de sombras. Hombre. Algunas veces que te has pegado contra un muro. Sí, bueno, de hecho el negocio que monté, el mercado gourmet, eso fue un castañazo importante. Pero bueno, no siempre todos los negocios te pueden salir bien. De hecho, lo que hay que hacer es reponerse, aprender de los errores y mirar hacia adelante. Ese concepto del mercado gourmet, a priori todo el mundo pensaba que iba a ser un éxito. Entiendo que tú habías hecho un estudio de mercado que te decía que aquello se podía triunfar. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Porque al principio funcionaba bien, ¿no? Al principio funcionaba mejor de lo esperado. Aquello fue una locura. Hubo días de tener 1.700 clientes, o sea, para que pasaran por allí 1.700 personas en un solo día. O sea, una locura. Las cajas eran de volverte loco. Pero primero, yo me equivoqué en alguna cosa de gestión interna y después nos mató la obra de la calle. Porque eso se podía ver, de hecho estábamos en vía de solucionarlo, pero la obra de la calle de Goyo, de Alonso de Bazán, es que pasamos de un mes al siguiente un 50% de pérdida de ventas. Y ya fue pum para abajo. Cuando terminó la obra, remontó un poco, pero no lo suficiente. Y bueno, y al final tomé la decisión de cerrar. Me costó unos cuantos de cientos de miles de euros. Pero bueno,
tampoco me puedo quejar, porque cuando me salen bien, pues tampoco... Por los que salen bien, por los que salen mal. Hombre, siempre con el talante positivo que yo creo que hay que tener en la vida siempre para remontar cualquier adversidad. Afortunadamente te podías permitir perder unos cuantos cientos de miles de euros sin que te viniese abajo tu entramado empresarial, ¿no? Hombre, todavía me duelen las costillas del claro, palo, pero... Claro, supongo que no lo no festejarías, pero... No, pero además eso fue un negocio solamente mío, no fue un negocio de Grupo Alfil, era solo mío. Y hombre, todavía me duelen las costillas, pero evidentemente no me ha arruinado, no me ha llevado a la bancarrota. Pero bueno, yo lo que hay de ahí sí lo que he sacado son... He conocido a gente estupenda, muy buenos profesionales, y después he sacado notas para otras aventuras empresariales, tener claro qué es lo que se debe y qué es lo que no, sobre todo qué es lo que no se debe hacer. Cuando llegue el momento de las elecciones municipales en mayo del año que viene, tú te presentes, no sabemos qué resultado puedes tener, pero bueno, supongamos que tienes unos cuantos concejales y que tus concejales son fundamentales para establecer un gobierno sólido en el ayuntamiento. ¿Pactarías con algún grupo en concreto, con todo el que necesite tu ayuda? ¿Cómo te lo planteas? Porque hay quien puede pensar a priori que tus votos irían para el Partido Popular, o tu concurso, tu posibilidad de pactar. Pues, hombre, nuestros apoyos irían... Primero nosotros salimos con la idea de... Yo tengo claro que no va a haber mayoría absoluta. Entonces, con la idea de gobernar. Entonces, ¿gobernar con quién? Creo que no es la pregunta. Creo que la pregunta es gobernar o pactar, ¿para qué? Porque si la oferta de pacto es, mira, pactamos y tú te quedas con este área, con este, y puedes colocar a no sé cuántos, y yo me quedo con esto y coloco a no sé cuántos y tal, para eso no sirvo, para eso que no cuenten conmigo. Ahora, si es sentarnos a hablar de, oye, que hay que tomar una solución con la falta de aparcamiento en Marbella, que hay que irse a Madrid y sentarse en la puerta del ministerio hasta que nos reciban y arreglar el tema de la esterilización de las playas. Si es para solucionar el problema de la carestía de la vivienda, sobre todo en alquiler, en Marbella. Si es para solucionar la vida a los vecinos, es que me da igual el color político que tengan. Para eso sí me siento. Si es para otra cosa, no. Entonces, lo importante creo, y no eres el primero que me hace esa pregunta, oye, ¿tú con quién vas a pactar? Creo que la pregunta no es con quién, es para qué. ¿Para qué? En el lenguaje actual en política, donde en los últimos años se habla constantemente de líneas rojas, ¿tú tienes alguna línea roja o de otro color? Bueno, lo que te he dicho, si no, el sentarnos a hablar para repartirnos los sillones, esa es una línea roja. Te he oído en alguna ocasión, Paco, y veo que no te duelen prendas de reconocer cuando el adversario político lo puede hacer bien bajo tu punto de vista. Y en ese sentido, has elogiado la gestión en San Pedro Alcántara. Hombre, es que Javier García creo que lo está haciendo muy bien en San Pedro Alcántara. Y las cosas hay que decirlas, como son. Además, primero que yo, es que entre aquellos que no me conozcan no lo sabrán, claro, no me conocen, pero tú que me conoces, sabes que yo soy transparente, o sea, yo digo las cosas como las siento. Totalmente. Y no me ando con paños calientes. Y se lo he dicho a Javi García. De hecho, coincidí con él allí en la feria, le di la enhorabuena y después en otra ocasión, allá hay mucha gente, en otra ocasión, cuando lo crucé por la calle, se lo dije. Yo, Javi, oye, de verdad, enhorabuena, macho, qué bien lo estás haciendo tú en San Pedro. La pena es que esa gestión de San Pedro no se traslada al resto del municipio. Y además incomprensible, pena e incomprensible. Y si las cosas se hacen bien, ¿por qué no se van a decir? Si es que... Yo vuelvo a lo que te decía antes, yo soy un empresario temporalmente en política. Si fuera un político profesional, haría lo que hacen todos los demás. Todo lo que tú hagas como eres mi adversario está mal hecho. Oye, pues no. El PP no todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, ha hecho algunas cosas o muchas cosas muy buenas. Lo que pasa es que nuestra calidad de vida va empeorando, no tienen un modelo de ciudad a futuro, van parcheando, nuestra ciudad está perdiendo
nivel con respecto a otras ciudades. Y ahora que no me vengan a decir, pues las casas más caras se venden aquí. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Y no es lo mismo tener calidad de vida que tener casas muy caras, ¿no? Es que no tiene nada que ver, nada que ver. Y desgraciadamente la calidad de vida, el confort con el que se vive en Marbella, pues no es como antes. Está bien que las ciudades crezcan, pero hay que dotar de infraestructuras. Algunas no dependen del ayuntamiento, y es verdad, pero otras sí. Y tú tienes que crecer sin perder calidad de vida, y eso en Marbella no está pasando. Y lo mismo que te he dicho que Javier lo está haciendo muy bien, hay otras cosas, porque tenemos una falta. O sea, recuperar espacio público para el peatón está fenomenal, pero los coches que quitan los tiene que guardar en algún sitio, y no han hecho ni un solo aparcamiento, ni uno. Estepona ha hecho 6 municipales, Marbella no ha hecho ni uno. Bueno, está ahora haciendo el de calle Doja, uno en 16 años. Necesitamos legislaturas. aparcamientos de €1, como los hay. O de 50 céntimos o de €1,50, yo no Claro. lo sé, pero lo que necesitamos es aparcamientos, sin dudarlo. Sin duda. Y hacer aparcamientos para vecinos y aparcamientos para visitantes, a precios distintos, todo ese tipo de cosas. Pero es que en 4 legislaturas no hemos tenido tiempo. José María García Urbano en 3 legislaturas 6, y creo que van a licitar un 7º. Pero es que acaban de licitar en Estepona la construcción de, no sé si son 6 o 7 campos de fútbol. En Marbella el último campo de fútbol que se hizo fue en el año 2001, que lo hizo Gil. Desde entonces no se ha hecho ni un solo campo de fútbol, y la población de Marbella en estos 20 y tantos años ha crecido. Bueno, pues no hablar del estadio. Marbella tenemos 150.000 habitantes censados y no tenemos ni una sola pista de atletismo, no ya que cumpla o que no cumpla, es que no hay, porque el estadio está cerrado, que esa además no cumple. Bueno, en infraestructura deportiva, por ejemplo, hay para escribir un libro. Entonces, esas cosas al final son calidad de vida. Después, a mí una cosa que me duele muchísimo, que mis hijas, las 3, no les gusta Marbella para vivir. Yo cuando tenía su edad estaba deseando que hubiera un puente, unas vacaciones para venirme a Marbella. Porque es verdad que nosotros teníamos para la juventud en aquella época, en los años 90, 80 y tantos, 90, teníamos muchas cosas que hacer. Hoy, desgraciadamente, no hay esa oferta para la gente joven. Paco, en líneas generales a los políticos profesionales no les gusta que se les critique, no les gusta absolutamente nada, y si en un momento dado pueden matar, dialécticamente dicho, ¿no?, en plan metáfora, al mensajero, lo hacen. Bueno, pues los políticos profesionales, como dices, yo creo que de la crítica hay que aprender. No hablo del insulto, hablo de la crítica. No, eso te iba a puntualizar. Una cosa es el insulto, que yo ahí no lo comparto, y otra cosa es la crítica, porque nadie, ni la persona más inteligente y brillante del mundo, acierta al 100% de las veces. Entonces, creo que cuando alguien te critica, no te insulta, cuando alguien te critica, a lo mejor no tiene razón, pero lo que tú debes hacer es abrir tus oídos, escucharlo, porque de esa crítica igual sacas algo positivo. A lo mejor no, pero, oye, creo que sí. De hecho, normalmente en el mundo empresarial, y creo que al final la política municipal no va de ideologías, va de gestión, y en el mundo empresarial lo que se hace es gestionar. En el mundo empresarial, generalmente el líder de un grupo, de una empresa, no es el más brillante, es aquel que tiene la habilidad de congregar alrededor suyo a gente más brillante que él o que ella. Y el liderazgo no es ser más listo, es tener la capacidad de ilusionar a gente más brillante que tú alrededor tuya y de mantenerla contigo. Y eso se puede hacer, el mandar en una empresa se puede hacer de 2 formas. Una, mediante liderazgo, y otra, mediante miedo. El jefe que mantiene a la plantilla por miedo, generalmente prospera menos esa empresa que el jefe que mantiene a la plantilla por liderazgo. Porque valoran al líder, porque
es capaz de darle una palmadita en la espalda cuando hace algo bien, y cuando hace mal también le da una palmadita en la espalda y dice, venga, esta está equivocada, pero la próxima seguro que te sale bien. Y esas cosas en política no se ven, porque yo creo que la gente lo que piensa, o alguna gente, los políticos profesionales, lo que piensan es, oye, es que si este destaca, igual tengo un rival, y si el otro destaca, igual tengo otro rival, y la próxima vez que me tengan que reelegir a mí como candidato o candidata, pues a lo mejor no solo piensan en mí porque hay 2 o 3 más que destacan. Y creo que eso es un error, porque lo importante no es el sillón de cada uno, sino la institución. Pues hay una tarea muy importante por delante para realizar. A mí una de las cosas que más me preocupa actualmente, y que veo que es uno de los problemas más graves que tiene Marbella como el resto de ciudades, es el hecho de las viviendas para jóvenes. Un joven hoy día no se puede emancipar de su familia porque no puede alquilar con lo que gana una vivienda. No se construyen viviendas sociales. ¿Qué va a pasar con la gente que no tiene dónde vivir? Esto en algún momento habrá que darle un cambio. Miren, Marbella tiene, con el tema de dónde vivir o dónde dormir, tiene 2 problemas. Uno, yo no he visto tanto mendigo y tanta gente durmiendo en la calle en Marbella como estos últimos años. No lo recuerdo. Ni siquiera en aquellos famosos finales de los 80, que Marbella era un sitio delicado, que por la noche no podía salir, que bueno, a mi madre le dieron 2 o 3 tirones en cuestión de 6 meses. Eso es una cosa que Marbella, parece mentira que no tenga un centro de transeúntes donde puedan dormir. Es increíble. Que no se atienda al que más lo necesita de esa forma. Y después la gente joven, o no joven, la gente trabajadora, que o no puede comprar una vivienda o no puede alquilar una vivienda, porque el precio de alquiler de las viviendas es un despropósito. Y eso al final se acaba trasladando a las empresas. Este verano el grupo Dani García ha puesto una valla en Puerto Banús pidiendo gente, reclutando gente. Claro, cuando tú vienes aquí y te piden, vienes a trabajar en la hostelería o en un hotel o lo que sea y ganas lo que sea, dices, pero, joder, ¿cómo voy a alquilar aquí un piso que es más del 50 o el 60% de lo que yo gano? O sea, piso, aquí yo creo que en verano por menos de 1.200 euros al mes no encuentras nada. Bueno, se da mucho el alquiler hasta un mes determinado y hay que dejar libre el verano para... ¿Desde la administración se puede hacer algo? Sí se puede hacer. ¿Se ha hecho? No. De hecho, yo el tema de la vivienda de VPO, que podría ser a priori una solución, creo que hay que cambiar muchas cosas para que la vivienda de VPO funcione, porque para cumplir los requisitos tienes que tener unas condiciones económicas que después no te van a permitir que el banco te dé la hipoteca, con lo que se hacen muchas viviendas de VPO, bueno, no solo aquí, en otros sitios, se hacen viviendas de VPO y muchas se quedan sin vender porque el banco no le da la financiación al que se le habían asignado inicialmente y no tiene una familiar o lo que sea que le pueda avalar. Pero sí que habría que buscar para aquel que quiera comprar una solución, no necesariamente VPO, pero sí una solución para eso. Y sobre todo habría que buscar una solución para el tema del alquiler. Y hay otros sitios, otras ciudades donde se han tomado medidas. Por ejemplo, hay un modelo que es el modelo de Viena, que es una cosa que se podría, con los matices que nos diferencian, pero a las 2 ciudades, pero sí que se podría aplicar aquí. Y al final tú tienes que tener el mix. Esto es como, o sea, al final una ciudad es, por compararlo con, yo qué sé, con un supermercado o con un centro comercial. Tú tienes que tener un mix de todo. Tú en un centro comercial tienes tienda de ropa, tienes tienda de deporte, tienes no sé qué, tienes socios, tienes restauraciones. Bueno, pues tú aquí tienes que tener, en un municipio tienes que tener de todo. Comercial, residencial caro, residencial medio, residencial barato, alquiler y demás. Marbella es un pueblo, es un sitio de servicios, una ciudad de servicios. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y aquellos que, porque al ser un sitio turístico, además de alto nivel, ese tipo de turistas residenciales
o esporádicos requieren de un nivel de servicio alto, muy intensivo en mano de obra. Si tú todo lo que haces es vivienda para ese tipo de público, tienes que hacer vivienda para la persona que le tiene que prestar el servicio. ¿Que no es en venta? Pues no es en venta, pero en alquiler sí se puede hacer. Vamos a ver, ¿por qué se pueden hacer los parking en suelo público? Se pueden hacer los parking y no se pueden hacer viviendas, por ejemplo. Buena pregunta. Y quizás lo que falta es imaginación, o voluntad, o no lo sé. Porque además el problema es que los pueblos dormitorios, y que me perdonen los vecinos, como Istán, Ojén, Monda, el problema es que ya están saturados, es que ya no encuentras tampoco alojamiento ahí. Entonces, creo que nosotros debemos, desde Marbella, dar una solución a ese problema, que lo tienen las personas que viven lo primero, pero es que después ese problema se traslada a las empresas que no encuentran personal. Nos hemos quedado sin tiempo. Vaya. Bueno, como todavía falta mucho, seguimos hablando de política. Hoy hemos hablado de política más de lo que habitualmente en este programa hablamos, porque este no es un programa político, pero bueno, hemos hablado yo creo que de lo que a la gente le puede interesar. Y te hemos conocido un poco mejor como ser humano. Gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias, y cuando quieras hablamos de algo que nos gusta mucho a los dos, que es la historia de nuestro pueblo. De historia podemos estar hablando horas. Eso, una serie, no un programa, una serie. Gracias. También a todos ustedes, una vez más hemos estado aquí en M95, lo mejor de cada casa. Y si así lo quieren, nosotros la intención es regresar la próxima semana. Hasta entonces. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.